Amigos, bienvenidos al programa Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil, que está organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial de Perú. Se trata de un conjunto de entrevistas que tienen por objeto difundir los conocimientos, experiencias, preocupaciones, reflexiones que sobre el tema civil y procesal civil tienen jueces, abogados, profesores, investigadores y en general personalidades preocupadas por los conflictos judiciales en esta materia. Como se puede apreciar, se trata de temas que generalmente se encuentran presentes en los tribunales de justicia. No hemos seleccionado temas meramente académicos, si bien tienen el perfil de ser académicos. La característica es que son temas que se dilucidan en los tribunales y que son objeto de pronunciamiento por los jueces. Esto tiene por objeto que jueces, estudiantes de derecho, profesores, conozcan a los especialistas y además escuchen sus puntos de vista a efectos de poder entender o completar el entendimiento de algunas instituciones que son materia de conversación. Hoy tenemos un invitado, profesor universitario, que abordará un tema de relevante importancia vinculado precisamente a uno de los pronunciamientos más importantes de la Corte Suprema de Justicia por dos razones. Primero, importante porque fue el primer pronunciamiento que genera precedentes vinculantes, y segundo, importante por la materia, que tiene que ver con intereses difusos, acciones colectivas o derechos que son ejercidos por personas individuales en relación a materias de alta controversia en cuanto a que si es patrimonial o si es no patrimonial. Muy bien, vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Amigos, como habíamos referido, hoy tenemos a un ilustre invitado. Él es el doctor Cristian Alex Delgado Suárez. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene el título de máster en Derecho Procesal por la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. Él es abogado por la Universidad de Lima. Nuestro invitado abordará lo que habíamos referido hace unos minutos, el tema sobre el primer pleno casatorio y la transacción extrajudicial. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros y dedicar un tiempo de su actividad para contestar alguna de nuestras preguntas. Doctor Lama, muchas gracias en primer lugar a usted por esta honrosa invitación, la cual claro que tuve mucha alegría en poder aceptar gustosamente ya en una segunda oportunidad de estas entrevistas, y también agradecer al equipo técnico institucional de implementación para la oralidad civil. Entonces, siendo así, yo estoy más que agradecido y quedo pues atento a los diálogos que podamos tener. Gracias. Quería abordar con usted este tema vinculado a la transacción extrajudicial, no porque esta sea una institución extraña, sino que resulta involucrada en la solución de un conflicto de gran trascendencia social y vinculada, como decíamos hace un momento, a la defensa de intereses difusos. Aunque el proceso no se inicia por el accionar judicial de alguna entidad, digamos, legitimada legalmente para ello, sino por una persona en particular. Ahí aparece la transacción extrajudicial como un medio de defensa alegado por la parte demandada y que sostiene que el conflicto ya está resuelto en virtud de esa transacción. Partimos del supuesto,
profesor que tiene, digamos, una idea de la figura que se presenta en este proceso y le agradeceríamos una opinión sobre el tema. Por supuesto, encantado. De hecho, como usted bien lo comenta, es una oportunidad muy relevante la ocasión de haber sido emitido el primer pleno casatorio, en la que por primera vez en el año 2007, cuando esto se publica, yo recuerdo todavía estando en aulas, pues se usa por primera vez desde el Código de 1993, el vigente, nuestro Código Procesal Civil, este artículo 400 respecto de los plenos casatorios. Entonces, claro que fue un hito importante porque más aún tenía que ver con un tema vinculado pues a cuestiones medioambientales, vinculado a la tutela de derechos difusos o colectivos, o como la doctrina también los ha denominado, y generó mucha expectativa para ver qué cosa era lo que tenía que resolver y pues interpretar la Corte Suprema en este entonces, ¿no? Además de eso, no es menos importante señalar de que el tema material es de los más relevantes, tiene que ver con la transacción extrajudicial, si tiene la característica o la vocación de tener cosa juzgada o la eficacia o no, y pues también el tema de las nulidades manifiestas, ¿no? Entonces, es de los más importantes. Incluso, diría yo, me atrevería a decir de que recientemente el tema de la tutela colectiva de intereses difusos gana importancia no solo porque tenemos un proyecto de nuevo código que contempla un capítulo casi sobre esto, sino porque es de público conocimiento y notorio de que pues hay un caso relevante, un caso notorio, mediático, sobre también daño ambiental. Entonces, concuerdo con usted de que es de las más importantes sentencias emitidas por la Corte Suprema, ¿no? El caso toma notoriedad porque se trata, para contextualizar, de un derrame de mercurio producido en Cajamarca por una empresa encargada de transportar mercurio, contratada por una empresa minera, ¿no? Y se produce derrame de mercurio a lo largo de algunos kilómetros, cercanos a poblaciones que, digamos, residían, sus vidas estaban cercanos a esta ruta. Y al detectarse el derrame de mercurio, no tuvieron mejor idea que pretender comprar ese mercurio derramado a los pobladores que lo lleven. Entonces ahí empieza el drama de la población, que muchas personas empiezan a tomar contacto directo con este insumo y algunos incluso los llegan a ingerir por intentar extraer este mercurio de zonas en las que no podían accederse con la mano y lo hacían con especie de sorbetes y resulta que la ingerían y se produce pues una intoxicación bastante grave y mucha población, mucha gente de esa población quedaron alcanzadas con este daño al medio ambiente. ¿Correcto? Entonces, la primera pregunta que le podría hacer, según la figura de la transacción extrajudicial, ¿es posible transigir en virtud al daño causado por la presencia de este elemento contaminante que afectó la salud y algunos dicen que afectó de manera degenerativa en el tiempo a las personas? Sí, mi primera respuesta sería positiva. Yo creo que en el ámbito de la libertad contractual, de la libertad que tienen las partes para poder pues, crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas, en este caso obligacionales, siempre y cuando sea un derecho individual, en este caso vamos a llamar salud, integridad, ¿no? Como quiera que así lo alegaron los demandantes, la señora demandante, yo creo que estaba facultada y era pues permisible de que pudiese transigir, de que pudiese pactar algo vinculado, creo yo, en este primer momento, al daño individual que ella sufrió, así como en representación de sus menores hijos. Entonces, en este ámbito de daño individual, lesiones, daño a la persona, a la estructura físico-corporal, claro que era posible poder transigir sobre este asunto, sobre este derecho, ¿no? Estamos frente a un asunto de carácter patrimonial, aun cuando de por medio esté comprometida la salud de la persona.
Bueno, para precisar un poco más el tipo de daño, claro, es un daño extrapatrimonial, porque pues no implica una lesión al crédito y tampoco implica una lesión a un activo, ¿no? Como sería básicamente el entendimiento sobre patrimonio. Pero como quiera, pues de que es un derecho que se ha vulnerado a la salud de esta persona, a la integridad, incluso vaya uno a saber a la vida, creo que la mejor tutela en este caso pues es la resarcitoria. Y siempre y cuando exista esta tutela resarcitoria que la permite el Código Civil, por cierto, aquel que causa daño a alguien está obligado a indemnizar, entonces calza esta forma negocial de transigir y de poder pactar sobre este derecho, sobre la reparación o sobre la indemnización, sobre el daño ya acaecido, que incluso pues es un daño continuado y futuro, porque recordemos también, complementando el contexto que nos ofreció, el mercurio es una de las sustancias químicas, elementos químicos más tóxicos que existe a nivel de la materia química, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que va a continuar incluso un daño degenerativo en el tiempo para todas aquellas personas que han tenido contacto con este elemento químico. Entonces, me parece que sí hay un ámbito de negociación, de transacción respecto de este derecho individual a la reparación de la salud. Podríamos decir que habría una cierta analogía en la transacción que se permite o se autoriza o que se prevé legalmente cuando es consecuencia de un delito, ¿no es cierto? No se puede transigir por los delitos, pero sí se puede transigir por los efectos del delito en la persona, que se llama la Exacto. reparación civil, ¿no es cierto? Así es, así es. Quiere decir que hay un derecho no patrimonial que está pendiente de ser resarcido por las autoridades vinculadas al daño al medio ambiente, a la salud pública, que no puede estar incorporada en esta transacción más que los daños que se pueden cuantificar en el ser humano, ¿no? Que se vio alcanzado de manera individual por este insumo contaminante. Yo te puedo entender así, esa es la interpretación que usted le da a esta transacción. Sí, y básicamente porque por más de que la demandante, y acá ya comienzo un poco con el comentario del acto postulatorio de la demanda, por más de que la demandante haya pedido la indemnización por un daño a su salud, yo creo que de manera equivocada, la indemnización la pide por un daño bioambiental. Bioambiental. Entonces, ahí es donde ella dice, no, el daño además de a la salud fue también al medio ambiente y por lo tanto pido una indemnización a la luz también del daño medioambiental que ocurrió. Por eso, la parte de la respuesta que comentaba era, siempre y cuando ataque o se vulnere un derecho individual, como es el derecho a ser resarcido por la afectación a un derecho individual, salud individual, no hablo de salud pública, no hablo de medio ambiente, claro que se puede transigir porque es un interés propio, es un interés disponible. Lo que no se puede es aquello que la normativa o la doctrina enseña como aquellos derechos que son indivisibles. Y cuando hablo de derechos indivisibles, comienzo a hablar de derechos difusos en los cuales no se sabe quién es titular, no se sabe a cuántas personas ha afectado y por lo tanto no hay manera específica de decir son 500 afectados. Porque la salud pública acaba, pues, de alguna manera, o el medio ambiente acaba acaparando o importando a un grupo indeterminado de personas. El error fue de la demandante pedir una indemnización por un daño bioambiental. Y ahí viene un poco la interpretación. Pero parece que la demandante, digamos, implícitamente en su demanda, invoca el tema del daño ambiental, pero también invoca una indemnización a su persona, es decir, por los daños causados, no solamente a ella que es demandante, sino también a sus hijos, que eran menores de edad, ¿no es cierto? Y que habían sido alcanzados también con la contaminación. Parece que una confusión de las figuras jurídicas hace una especie de ambigüedad en la pretensión que debió haber sido objeto de una precisión, pero finalmente de lo que tendría que haberse pronunciado el órgano jurisdiccional respecto que atañe a ella como alcanzada por un daño personal, y lo otro, pues, nadie puede invocar el resarcimiento o compensación por algo que le atañe a todos, ¿no es cierto? O sea, no solo a esta persona. Bien, pero entrando ya al tema de la transacción propiamente dicha, y a la luz del Código Civil, es posible transigir sobre daños causados
incapaces y a menores. En este caso, la demandante también invocó, en su condición de mamá, el daño provocado a sus hijos, ¿no es cierto? A los menores hijos. Digamos, esta transacción podía tener eficacia. Al parecer, según se dice el proceso, había sido sometido a un procedimiento de validación por el juez, por un juez. No tengo en este caso el dato si es juez civil o mixto o juez de menores, ¿no? Pero fue aprobada la transacción, según refiere la parte demandante, judicialmente. ¿En qué términos tendría que haber sido esa aprobación de esta transacción? Habría que diferenciar si es aplicable el Código Civil o el Código Procesal Civil, perdón, o el Código de Niños y Adolescentes. Sí, yo me inclinaría a pensar de que como la mamá en este caso es la representante, pues la persona que tiene que responder por ellos, puede pedir también a nombre de ellos estas indemnizaciones. Más aún porque pues la figura de la protección a los niños y adolescentes es un ámbito, yo diría que con una protección agravada, tanto así que amerita la existencia de un código específico para este sector poblacional, pues no, niños y adolescentes. Yo creo que en este punto, la cosa, o mejor dicho, la transacción, bien sea por la mamá, bien sea a favor de los niños de manera individual o a favor de sus hijos, siento que debió seguir la línea nuevamente del daño a la integridad física, a la salud, para poder pues reparar o resarcir, indemnizar estos daños, ¿no? Acá hay un tema también bien interesante, de que esta transacción extrajudicial, yo entiendo la transacción extrajudicial como una obligación con una fuente civil. O sea, no es una cuestión procesal civil. La doctrina civilística lo contiene incluso como un contrato, ¿no? Entonces, si esto es así, nuevamente va la libertad de las partes en este punto de que se pueda, pues, de alguna manera pactar sobre aquellos derechos disponibles. La homologación implica, claro, de que después, cuando surja un proceso para rediscutir ello, a la luz de lo que dice el Pleno, ¿no? Casatorio, se puede interponer una excepción de transacción extrajudicial. Pero acá también creo que ya entra el problema en el que se discute en el primer pleno, porque acá un poco se bifurca en, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es una transacción como acto jurídico extrajudicial o es una transacción que porque el código dice de repente pues que tiene los efectos de una cosa juzgada, acaba siendo pues como si fuese una sentencia, ¿no? Entonces, ese es el camino que también transita un poco el primer pleno, ¿no? Exacto. Y el Código Civil establece dos mecanismos de solución del conflicto por esta vía, que tiene por objeto evitar el juicio que no se ha iniciado o concluir el ya iniciado, ¿no es cierto? O sea, la transición extrajudicial es para evitar el juicio que todavía no se inicia, ¿no? Y la transición judicial es para concluir el ya iniciado. La regla que el Código Civil establece como que la transacción es cosa juzgada, aplica a ambos. Nos responde dentro de un minuto que vamos a hacer una pequeña pausa en este programa. Muy bien, vamos a retornar en esta interesante entrevista en unos minutos. Estimados amigos, estamos de vuelta en esta interesante entrevista con el doctor Cristian Delgado, quien nos está, transmitiendo su punto de vista en relación a las características que tiene la transacción, en este caso extrajudicial. Profesor, habíamos dicho hace unos minutos que si la calificación que hace el Código Civil de que la transacción es cosa juzgada, aplica para ambos tipos de transacción. Sí, bueno, acá habría que ir a la literalidad del artículo 453 del CPC, en el que establece de que la excepción
de conclusión del proceso por transacción solo puede basarse en una transacción que de manera previa haya puesto fin a un proceso judicial. Esto es una transacción judicial más no una transacción extrajudicial. Entonces, las instancias, o sea, yo pienso de que basándonos en la literalidad, pues calzaría cuando se concluye el proceso con una transacción, ya proceso iniciado, como usted también bien lo comentó. Pero yo creo que la Corte Suprema se puso en el supuesto de aquel vacío normativo, en el que no pues se sabía hasta ese punto si por una transacción extrajudicial fuera del proceso, antes del proceso, también cabía la posibilidad de plantear esta excepción. La respuesta o la solución a la que llega la Corte Suprema, la Sala Plena en su momento para emitir este pleno, fue de que también debe entenderse, ¿no? También debe entenderse como estas excepciones para las transacciones extrajudiciales. Yo creo que si se trata, para poder redondear la idea, si se trata de una transacción extrajudicial antes del proceso, me inclino a pensar que el tratamiento debiera ser como de acto jurídico, como de un contrato, y por lo tanto como una defensa de fondo, ¿no? Porque la transacción puede carecer o adolecer de un elemento pues de validez, puede ser revisada, puede ser invalidada. En este caso se hablaba de una indemnización de bagatela, muy menor. Entonces creo que ahí ya estamos en un ámbito más de derecho material como transacción extrajudicial como contrato, ¿no? Pero hay una diferenciación que hace el Código Civil en el artículo 1312 en cuanto a la forma del efecto o, digamos, de la acción posterior como consecuencia de la misma. Dice que la transacción judicial se ejecuta como sentencia y la extrajudicial en la vía ejecutiva. Digamos, el propio código hace una separación y yo me parece, no sé si comparte usted esa apreciación, que si hace referencia a que la transacción judicial se ejecuta como sentencia, estamos hablando ahí de cosa juzgada. Y si la transacción extrajudicial sigue la vía ejecutiva, ahí no hay cosa juzgada, ¿no es cierto? En este caso, la transacción es un título ejecutivo, yo diría equiparable a una letra de cambio, a un pagaré, a un recibo de renta impaga, de los títulos ejecutivos a que se refiere el Código Procesal Civil. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, en el sentido de que si es que estamos hablando de una transacción extrajudicial como título ejecutivo, la naturaleza del título ejecutivo es aquel documento, acto, ¿no?, que contiene pues una obligación cierta, expresa, exigible, líquida cuando es cuantificable, y no me parece que estas características o esta definición del título ejecutivo corresponda necesaria o exclusivamente a un ámbito procesal. Entonces, tiene más sentido tomar esta transacción extrajudicial desde una característica más sustantiva o material, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, para ir un poco en la línea de que me parece que es incorrecto señalar de que la transacción extrajudicial ostenta una calidad de cosa juzgada. Yo creo que la calidad de cosa juzgada, pienso, es consustancial únicamente a la jurisdicción, que es impartida por el Estado. Entonces, las partes no tienen forma de alguna manera, componer jurisdiccionalmente y de manera voluntaria un conflicto, porque pues faltaría el tercero imparcial. En ese sentido, yo creo que esta transacción extrajudicial, cualquiera en general, adolece de estas eficacias de cosas juzgadas. Lo que yo siento de que la Corte Suprema en el primer pleno casatorio, y lo que quiere decir el artículo 337 del Código Procesal Civil respecto de la transacción, que pone fin al proceso, ¿no?, es de que tiene autoridad de cosa juzgada. Esto creo que se ha entendido mal y se ha extrapolado la transacción extrajudicial para pensar que es, pues, como si fuese una sentencia, cuando ya varios profesores de Derecho Civil indican de que el hecho que se diga que tiene una autoridad de cosa juzgada quiere hacer mención a la vigencia del pacta sunt servanda, de los pactos arribados entre las partes, que es una cosa definitiva, pero que es completamente diferente o apartada de lo que es una calidad de cosa juzgada. La calidad de cosa juzgada normalmente no se puede revisar, es inimpugnable, inmutable. Una transacción extrajudicial, pues, claro que se puede revisar, claro que se puede alterar y volver a transigir sobre ese mismo punto, ¿no? Entonces, creo que por ahí un poco iría en lo que respecta a la extrajudicial.
¿no? Pero además, como es por todos conocido, cuando la transacción se produce existiendo un proceso, no tiene que esa transacción ser arribada ante el juez, puede ser arribada de manera privada, pero para su eficacia, habiendo un proceso abierto, tiene que homologarle el juez. Y al intervenir el juez, es lo que le da el ingrediente de cosa juzgada. En cambio, cuando es extrajudicial, no hay una homologación del juez. Simplemente está sujeto al cumplimiento de los requisitos formales que la ley exige para que ese documento ostente la condición de título ejecutivo. Y se abre la ejecución, si así cuenta con esos requisitos, y no se abre la ejecución si no las cuenta. Pero en ambos casos, sea judicial o extrajudicial, y esto hace que el problema arribado en el primer pleno siga vigente siempre, que no queda, digamos, fosilizado en el año 2007, sino que es permanente discusión sobre la utilidad de la transacción extrajudicial, en el sentido de que en ambos casos supone una falta de interés, ¿no? Si hay transacción extrajudicial, hay falta de interés porque el conflicto se resolvió por las partes. Y si hay transacción judicial, también hay falta de interés porque el conflicto se resolvió ante el juez. Entonces, en ambos casos, no sería posible iniciar el proceso por falta de interés. En este caso, en su opinión, ante la bagatela, como usted ha expresado hace un momento, del monto asignado como consecuencia de la transacción, la parte demandante estaría habilitada para iniciar el proceso de indemnización, aun cuando existiera transacción con estas características. Sí, es muy importante, de hecho, porque todo esto converge en que en realidad en la pretensión o en el acto postulatorio, en la demanda, lo que debió haber solicitado acá la demandante es una nulidad de esta transacción. Porque una vez de que se solicita la nulidad, ahora sí de alguna forma podría pues acumular esta pretensión indemnizatoria luego de que fundamente de que ha existido algún tipo de dolo, ha existido algún tipo de aprovechamiento por parte de los demandados para poder firmar esta transacción. Entonces, si es que lo pide únicamente como una indemnización adicional a la transacción, porque a lo mejor le parece poco, porque a lo mejor pues ha sido una indemnización mínima, ¿no? De cuantía mínima, no proporcional, primero siento que se debió atacar la validez de ese acto llamado transacción extrajudicial. Entonces, una vez de que eso de alguna manera se ha declarado, ahora sí se pasa a ver, bueno, ya que estamos comenzando de cero porque anulamos la transacción, ¿cómo debiera ser la reparación o la indemnización? Como esto no necesariamente lo pidió, en este primer pleno casatorio, la Corte no pudo anular de oficio, por así decirlo, esta transacción y por lo tanto no casaron esta sentencia, ¿no? Pero entonces, en realidad pareciera que le dio validez no por las diferencias económicas que pudieran haberse suscitado entre el daño causado y la compensación hecha en la transacción, sino que para ellos fue una transacción válida. Tiene que haber un proceso iniciado tendiente a anular la transacción por razones de lesión, o puede haber la posibilidad de que en el mismo proceso el juez advierta que esa transacción es lesiva, manifiestamente lesiva, es diminuta y en consecuencia no tiene eficacia jurídica para detener el proceso y en todo caso completar lo que en su opinión pudiera faltar para que el resarcimiento sea completo. yo opino de que debió haberse demandado la nulidad. Y claro, ya por una cuestión vinculada a, vamos a ver, si es que es un tema vinculado a una lesión, de repente acá se pudo haber pedido la rescisión como un remedio propio cuando existe lesión o excesiva onerosidad, ¿no? Y una vez de que ocurre eso, recién puedes cuantificar debidamente en este tema. Podría haber acumulado.
yo siento que lo hubiese acumulado. Yo me inclino a pensar de que en este caso, ya que estamos hablando de un proceso de cognición amplio, pleno, pues acá no hay ninguna limitación procedimental para haber acumulado de esta forma ambas prestaciones, ¿no? Porque si no, nuevamente, la señora estaría yendo, o un demandante en esta situación estaría yendo rumbo a la ruina de su demanda, porque sabría de que pues no está impugnando o anulando o buscando alguna tutela impugnatoria o de nulidad sobre este acto, y sin embargo está repitiendo la indemnización pensando de que le van a complementar, y eso no existe exactamente por la calidad pues de pacta sunt servanda que tiene esta transacción. Tendría, entiendo yo, que haberse acá planteado esta demanda con una pretensión nulificante del acto o rescisoria, rescindente, y posteriormente, pues, de manera acumulativa pedirse la indemnización, ¿no? Entonces, como quiera que eso no ocurrió, inclusive esto fue materia también de comentario y de precedente en el noveno pleno casatorio, vinculado, pues, también esta nulidad incluso manifiesta, ¿no? Pero no es al parecer, no es un escenario de nulidad manifiesta, sino de lesión. Uh-huh, uh-huh. Y si es de lesión, lo que cabe es la rescisión, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Bueno, esto, digamos, en su opinión, es muy importante porque habrá muchas personas que habrán transigido por necesidades urgentes, han aceptado una suma diminuta, y es probable que cuando pretendan demandar lo que les falta por compensar, se encuentren con la transacción que le va a detener el proceso. Uh-huh. Aun cuando sea considerada extrajudicial y sin la calificación de cosa juzgada, igual con la transacción hay una falta de interés, ¿no? Porque se supone que el conflicto fue resuelto entre particulares, ¿no? Digamos, ¿usted qué opinión le daría a esta persona que tuviera, digamos, una compensación diminuta puesta en una transacción y que la parte interesada por razones de urgencia firmó, ¿no? Sí, lo que pasa es que también acá hay que mencionar lo siguiente, o sea, el juez está en este punto, bien como lo dice el artículo 220, que remite al 219, leído con el noveno pleno casatorio, la nulidad cuando es manifiesta, nulidad, la facultad que tiene el juez de poder revisar de oficio de repente, o así no se haya pedido por la parte, no alcanza a la anulabilidad, no alcanza a la rescisión, solamente a la nulidad. Entonces, si yo de repente hubiese asesorado o de repente hubiese opinado, guiado un poco respecto de esta demanda, yo creo que lo más técnico y adecuado hubiese sido la rescisión por un tema de lesión, porque acá hubo una validez estructural, como se dice, manifestación de voluntad, el objeto, en este caso, pues lícito y jurídicamente y fácticamente posible, pero el error fue justamente en el asunto de la indemnización, que fue diminuta. Yo creo que una cuestión más técnica hubiese sido la lesión, y una vez de que se rescinde este acto jurídico, pues de alguna manera solicitar la pretensión. Y esta ya sería una solución judicial, porque rescindido que fue la transacción extrajudicial, ahora sí ya queda espacio en blanco nuevamente, por así decirlo, para pues que pida la indemnización, ahora sí, proporcional, razonable. Pero Uh-huh. a veces los conflictos judiciales no se traducen tan nítidamente como quisiéramos en las demandas, digamos. Y siempre los jueces, en general, digo no en el caso particular de aplican criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la evaluación de, digamos, de las conductas o las decisiones personales o judiciales eventualmente, digamos, que pudieran ser pues una aberración, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, dieron 20.000 soles. Pero ¿qué pasa si la transacción por intoxicación de mercurio, la empresa solamente dio 2.500 soles o 1.000 soles? Y el juez percibe que este es un daño cuantioso porque la persona está pues sometida a un tratamiento degenerativo y que va a estar inutilizado casi de por vida. Y que le parece que 1.000 soles es un insulto, ¿no? Podría pegarse a la forma y decirle, como hay transacción, sabes que te equivocaste y haz mejor tu demanda y cuando estés mejorado, vienes. O podría abordar el tema
bajo criterio de razonabilidad y dictar, digamos, finalmente una decisión para admitir a trámite, pese a la transacción o continuarla, y pronunciarse sobre las diferencias que pudieran resultar del daño causado. Yo siento que en este punto debiera haberse de alguna manera vuelto a revisar nuevamente el tema de la indemnización para poder complementar, porque yo creo que si es que se tiene en vista un criterio de razonabilidad, proporcionalidad y sobre todo del daño causado, o sea, esto de acá necesariamente se tiene que acreditar con el material probatorio del caso, sí hubiese arrojado una cifra muchísimo mayor hasta para los daños eventuales o futuros, que uno no sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, sí siento que nuevamente, me sostengo un poco esta postura de que debió haberse revisado, analizado, previa el ataque a este acto de transacción, el quantum indemnizatorio, porque honestamente tampoco es que exista pues una tabla de indemnizaciones como si fuese un seguro, ¿no? Para decir por este tipo de daño o intoxicación, tanto. Entonces, ya eso es una cuestión de técnica probatoria, de qué tan convincente es o no una suma, pero yo creo que acá, para ser muy honesto, sí hubo de alguna manera una prisa, no sé si hasta llegaría a un aprovechamiento, una premura en poder resolver inmediatamente esto, pues a una cuestión que no fuese tan onerosa para los demandados, ¿no? Y eso es exactamente lo que se estaba discutiendo, ¿no? De que pues es una cifra diminuta. Yo siento que debiese haber ameritado un análisis más De fondo. adecuado a la gravedad del daño, ¿no? Y de fondo, evidentemente. Muy bien, doctor. El tiempo es nuestro peor enemigo en estas actividades que se limitan y son muy estrictos, por lo menos los encargados de su difusión y su diseño. Aunque quedan algunos temas aún en el tintero, probablemente en algún momento continuaremos conversando y hacer pues unos análisis un poco más extensos sobre esta materia, por ejemplo, sobre el tema del patrocinio de intereses difusos, sobre acciones colectivas, que digamos es un tema también de actualidad. Eso es todo por hoy día, estimado doctor. No sé si tiene algunas últimas palabras finalizando este programa. Sí, yo en primer lugar, así como las palabras iniciales fueron de agradecimiento, las últimas evidentemente también, simplemente quiero agradecer la oportunidad, el espacio, la invitación que ciertamente me honra mucho para poder dialogar con usted sobre estos temas tan interesantes e incentivar más al debate, al diálogo respecto a estos asuntos sobre los cuales pues nuestra Corte Suprema permanentemente emite decisiones para un amplio comentario, pues, ¿no? Yo le agradezco y quedo como siempre, a disposición para eventuales oportunidades. Muchas gracias, doctor Cristian Delgado. Estimados amigos, hemos concluido esta entrevista y, por supuesto, vienen muchas más en adelante sobre diferentes temas en materia civil y procesal civil. Este programa lo pueden ustedes ver todos los martes a las 8 de la noche en adelante por Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Muchas gracias.